Gracias, Padre, por este día tan hermoso. Gracias porque me permitiste entrar y salir de mi país. Y también gracias porque es una experiencia que siempre tú te muestras y nos enseñas en cada momento y a cada minuto tú nos estás enseñando algo. Siempre nos estás hablando, nos cuidas, nos proteges, aun cuando pasamos por situaciones tan difíciles. Hay veces que no vemos nosotros el cambio, nosotros no vemos la salida a nuestra situación y clamamos a ti. Y aunque hay veces que pensamos que no nos escuchas, tú siempre estás ahí, Padre, siempre estás ahí. Y aún en estos tiempos nos das la fuerza, nos das el vigor, la entereza y aún encima de todo nos das el gozo de nuestra salvación, el gozo de saber que tu Hijo, tú diste a tu Hijo, tal amor nos tienes, que has dado a tu Hijo unigénito para que todos creamos en Él y seamos salvos. Gracias, Padre. Gracias por ser ese Dios maravilloso que siempre nos estás mostrando tu amor, tu misericordia, que no merecemos, pero que aún así tú nos amas, nos levantas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues quiero comentarles que estoy muy contenta de regresar de la India. Ustedes estuve en unos días, varios días en la India y estuve también en Dubái, en, eh, en los Emirates Árabes Unidos, ¿verdad? Entonces, quiero que sepan que fue una experiencia muy, muy enriquecedora en cuanto al Señor, todo lo que Él me mostró, todo lo que yo vi, cómo valoramos, cómo no valoramos muchas veces el tener el Dios que tenemos, cómo no valoramos el hecho de que nos haya trasladado de ese mundo en el que estábamos a un mundo de luz y de verdad. Y bueno, quiero decirles que yo estuve en los hogares de Rotarios, estuve conviviendo con ellos, ¿verdad? Ustedes saben que en la India hay más de 200,000 dioses, hay muchísimos dioses y fuimos a templos y fuimos a muchos lugares que nos llevaron porque para ellos la religión es lo más importante. Todo de Y manera esta todo, todo gira alrededor de su religión. Tú entras a sus casas y ellos tienen un altar del Dios que ellos adoran, ¿verdad? Hay templos por todos lados, pero ellos casi no van a los templos. Las personas con las que estuvimos en 3 ciudades de la India y 3 familias diferentes me acogieron. Entonces, en sus casas, ellos tienen su altar dentro de su casa. No, fuimos a visitar fui a visitar a una clínica, unos médicos me llevaron. Al entrar a la clínica, ahí estaba un altar. Al entrar a la oficina del doctor, ¿verdad? Al consultorio, ahí estaba otro altar. Todo alrededor de ellos, lo que ellos hacen, gira alrededor de sus ritos religiosos. Y por un lado yo pensaba, Señor, y nosotros sacándote de las escuelas, no tenemos en nuestras casas apenas estamos 10 minutos orando en la mañana, oramos 1 minuto a la hora de la comida, ¿verdad? Y sin embargo, para ellos, ¿verdad? Dentro de su cultura, es la cultura de ellos, todo gira alrededor de la religión. Bueno, hay, obviamente fuimos a una boda sikh, ¿verdad? No entiendo todos los rituales, pero sí hay mucha cuestión de ritual y de cosas así, de los gurús, tienen unas fotos enormes de los gurús también, ¿verdad? Y ellos pues tienen muchos líderes religiosos, etcétera, ¿verdad?
y muchos dioses también. Pero ellos son un pueblo, ¿verdad? Que tiene mucha alegría. Y yo pensaba también cómo tantas veces que repetimos ese versículo, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y siempre estamos con la cara larga y con la cara triste por todas las situaciones que están pasando, pero en medio de esas situaciones tenemos que mostrar el gozo del Señor, ¿sí? Porque eso es lo que más les llamaba la atención también de nosotros, que les seguíamos a ellos, que bailábamos con ellos, cantábamos con ellos, que siempre estábamos viéndonos, que estábamos siempre mostrando ese gozo. Y eso es, por eso me llamó tanto la atención, porque estamos viendo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que es la peor situación que puede un ser humano tener, estar en una mazmorra, encadenado 24/7 a un soldado que no te dejaba hacer nada y tenías que ir con el soldado para todas partes. Fíjense, el impacto que había tenido el apóstol Pablo para que en un momento dado lo estuvieran guardando de esa manera. No nomás lo metieron ahí en una calabozo, no, él estaba atado siempre, siempre con un soldado romano. Y en medio de eso escribe esta carta, que es la carta del gozo. Ya hemos estado subrayando o circulando cada vez que en la carta a los filipenses dice gozo. ¿Por qué? Porque increíblemente, increíblemente y sobrenaturalmente, dentro de todas nuestras pruebas, es el gozo del Señor lo que la gente va a ver en nosotros. Entonces, de verdad necesitamos pensar en esto, necesitamos verdaderamente interiorizar ese gozo del Señor, ese estar en su presencia y decir, Señor, tengo un Dios al que no le tengo que ofrecer nada, no me pide nada, ¿sí? ¿Qué le puedo yo dar? En algunas ocasiones había fuera allí en la India, fuera de los templos, unos platos con fruta, un plátano, una manzana, etcétera. Y eso la gente lo compraba y luego lo entraba al templo y se lo ofrecía a los dioses, ¿verdad? Entonces, y recuerdo en otra ocasión también estábamos en un templo nuevo que acaban de hacer y ahí metieron a todos los dioses, a muchos de los dioses, porque yo les dije, ¿por qué está aquí Ganesh y está Vishnu y están todos estos dioses aquí? Y entonces, bueno, es una explicación larga, pero era un templo que acababan nuevecito, que acababan de estrenar y habían metido ahí a todos los dioses. Y entonces, en ese momento, hubo una ceremonia en la cual abren las puertas así y estaban los tres dioses allí y estaban envueltos en unas sábanas porque ya se iban a dormir los dioses, entonces la gente empezó a cantarles a los dioses que ya que se relajaran, no se preocuparan y que para que le estaban cantando para que se durmieran ellos tranquilos. Y entonces yo pensaba, Señor, imagínate cuando tú les presentas un Dios todopoderoso que no necesita comer nada, que es un espíritu que se mueve poderoso, que con su aliento, con su palabra, te creó a ti, creó el universo, que todavía estamos descubriendo las especies animales, de plantas, que cada día estamos viendo nuevas especies y nuevas plantas, ¿sí? Y entonces yo digo, imagínate que esa es la magnitud de nuestro Dios y todo.
todo es, para ellos todo es, a ver, pon aquí una cosa y pide un deseo. Y yo me acordaba así como cuando cumplimos años y nos dicen, cumple, pide un deseo para que se te cumpla y sóplale a la velita y todo eso y todo. Y entonces yo decía, imagínense, un Dios que no tienes que estarle pidiendo, dándole cosas y haciéndole cosas para pedirle un deseo. Un Dios que es un padre, tiene una relación personal contigo y es un Dios vivo, es un Dios vivo que existe, ¿sí? Entonces, yo me pasmaba realmente cuando veía todo eso y veía también cómo había festivales y siempre todos los festivales eran alrededor de, de sus dioses, ¿sí? Y nosotros que tenemos las fiestas, las convocatorias para las fiestas de Dios y ni siquiera las tomamos en cuenta. Entonces yo decía, Señor, de verdad que yo quisiera que todo mundo te conociera, conociera tu magnificencia, tú, el Dios todopoderoso. No hay Dios más que tú, ¿sí? No hay Dios tan grande como tú. Y obviamente, pues muy respetuosos nosotros de todas esas situaciones, ¿verdad? Pero Dios me permitió observar verdaderamente, tener al Dios todopoderoso, creador del universo, ¿sí? Tener su palabra para saber quién es Él. Y muchas veces las mismas personas que se dicen cristianas o que están bajo ciertas religiones no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Tenemos un privilegio impactante porque aquí viene todo. Es Dios hecho carne. Dice la palabra que el verbo, la palabra, se hizo carne en Jesús. Es impactante. Y aprendimos, bueno, yo aprendí tantas cosas. A valorarlos como también como personas, ¿verdad? Entender cómo es que el hombre siempre está buscando a quién adorar. Y entonces el hombre, ¿qué hace? Pues hace figuras a su imagen y semejanza, en lugar de entender que hay un Dios, que Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Y luego nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es nuestra familia. Entonces es algo muy hermoso, muy enriquecedor, que siempre cuando viajamos, yo siempre le digo, Señor, tú tienes un propósito para mí, tú tienes siempre un propósito tuyo para mí, que no quede un día. Ese fue el rema que Dios me dio para este año. El año pasado fue el gozo. Donde quiera que vayas, tienes que mostrar mi gozo. Y bueno, no es que ya eso ya quedó para el año pasado, pero siempre le digo, Señor, es una cosa sobre otra. Estamos construyendo y sobre ese gozo, ¿verdad? Ahora el Señor en este año me dijo que cada día cuente para mí, que cada día cuente para mí. Y yo en ocasiones, pues estábamos hospedados en sus hogares, en sus casas, ¿verdad? Y pues obviamente hablar de un Dios así, pues no es así como que vas a ir a evangelizar, ¿verdad? A hablar de eso. Entonces yo decía, pero Señor, tú me has dicho que cada día cuente. Yo no sé cómo le voy a hacer, cómo le vas a hacer tú conmigo, pero que cada día cuente para ti, para ti. Y bueno, ellos cuando nosotros llegábamos a cualquier parte, por ejemplo, a una casa o cuando nos recibía el grupo,
en cada una de las 3 ciudades, ellos nos recibían con una ceremonia muy hermosa, ¿verdad? Nos ponían una cuestión aquí y luego con una charola con muchas cosas allí, hacían 3 vueltas y luego nos pusieron como un turbante muy hermoso, muy bonito y era una ceremonia de acogimiento impactante, impresionante. Y me acordaba yo de cómo antiguamente, ¿verdad? Cuando llegaban la gente a la casa de una persona, era una ceremonia de recibimiento muy, muy especial, ¿sí? Porque cada persona que entraba al hogar de alguno en los que hemos visto aquí, por ejemplo, Abraham cuando recibe a los 3 ángeles o mensajeros, ¿verdad? Cuando recibían a la gente, era una cosa de recibirlos en su hogar, era algo muy especial. Y fuimos, fíjense lo que decía, lo que decían ellos. Fuimos a ver una escuelita porque íbamos por parte de Rotarios, que en esa escuela, muy alejado de la ciudad, que eran como unos 10 kilómetros, pero era tan malo el camino, íbamos en un camioncito, que tardamos como hora y media en recorrer ese tramo. Llegamos y estaban todos los niños, nos recibieron con unas ceremonias, con una gozo, con un respeto, ¿verdad? Y oí yo por allí, cuando estábamos comentando que muchas gracias por esta recepción, por habernos recibido, ¿verdad? Porque los rotarios les habían construido esa escuela y ya no tenían que caminar. Muchos niños pues no sabían leer ni escribir ni nada porque estaban tan alejados de la civilización. Para ellos caminar hacia allá pues era muy difícil. Entonces ya tenían educación y me impactó porque ellos llegaron cuando nosotros llegamos y luego nos recibieron con bailes y con todo. Y yo escuché y decía, es que para ellos ustedes son como dioses. Y yo pensé, Señor, es que tenemos que portar tu presencia. Tenemos ellos en sus conceptos, ¿verdad? Porque pues esa es su cultura, pero tenemos que portar tu presencia, hablarles del amor de Dios, pero no, obviamente pues nosotros no hablamos el hindi, ¿verdad? No entendíamos nada, había un traductor, pero tenemos que, sin palabras, esto es sin palabras. Y fue algo tan hermoso, porque nos dimos cuenta cómo el hecho de llevar la presencia del Señor es algo que transforma a los niños. Cuando ya regresábamos, nos decían ahí las personas, los maestros que estaban ahí, es que ellos dicen que quieren ser como ustedes, que quieren ser doctores, que quieren ser, bueno, no sabían lo que eran ingenieros, que quieren ser maestros, que quieren ser doctores, ¿sí? Y entonces eso es, yo pensaba, es llevar precisamente esa presencia del Señor. Y bueno, yo al principio me sentía un poco frustrada porque yo decía, ¿cómo voy a hablarles del Señor? Pero no me pregunten qué sucedió, ¿verdad? Porque muchas veces, pues en algunas ocasiones yo sí decía, no, voy a llegar hasta aquí, pero ya no voy a entrar a este lugar o a este templo, etcétera, ¿verdad? 1 o 2 veces. Eh, y nos llevaron a un lugar de meditación, de, pues no sé qué era muy bien, ¿verdad? Y todo, pero bueno, entonces, pues eran personas que nos estaban atendiendo a nosotros.
pero me quedó tan marcado ya la última noche, la última vez cuando nos despidieron, había como 50 personas allí y todo, y recuerdo muy bien que cuando iba yo saliendo, el señor de la casa, el dueño de la casa, era una casa muy hermosa, muy grande, muy bonita, sale corriendo detrás de mí y me toca los pies y me toca, o sea, me toca los pies, hace así, coge mi mano y la pone, se inclina, se inclina y pone mi mano sobre su cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? No tengo, no sé, no lo sé, pero yo percibí que estaba pidiendo la bendición de mi Dios, pidiendo ese toque, esa bendición de Dios. Nunca hablé directamente de Dios, nunca, nunca me puse a hablar, ni mucho menos, pero es la presencia que llevamos de nuestro Señor. Eso es lo más importante. Es cuando el idioma, cuando son diferentes idiomas, no importa, eso no importa. Pero este señor verdaderamente me impactó porque pues es una persona muy próspera, con un estatus, y allí con dentro de su casa pues veías los altares allí a su Dios y todo. Pero ¿qué fue lo que hizo que saliera corriendo? Yo ya iba rumbo al autobús que nos iba a llevar a nuestras casas ya para el vuelo de regreso, que tocara eso, que tocara mis pies, que se inclinara, tomara mi mano y la pusiera sobre su cabeza y él inclinado así. Yo dije, Señor, yo bendigo, bendigo este hombre, bendigo a todos los hombres de la India, porque yo sé que tú tienes un propósito especial, tú tienes, tú eres el Padre perfecto, tú eres quien nos enseñas a ser padres. Y muchas veces no tenemos esa conciencia de que podemos, en Dios tenemos todo y tenemos cómo hacer las cosas, cómo comportarnos. Él es nuestro todo. Así como para ellos, sus dioses son su todo. Todo gira alrededor de ellos. En la escuela que fuimos también, una escuela, ya esta es una escuela en la ciudad, una escuela muy elite, ¿verdad? Ahí llegamos y lo primero que hicimos es que nos pasaron enfrente de un altar enorme, a ponerle ahí unas como collares que a nosotros nos colgaban unos collares de flores hermosas cada vez que nos recibían, ¿verdad? Y nos regalaban también muchas cosas. Es gente sumamente generosa. Entonces, y yo pensaba, Señor, ¿cuánto hemos perdido? El recibir, el que alguien entre a tu casa, el que alguien entre bajo la protección de Dios, porque así como a Abraham, Dios le dijo, vas a circuncidar a todos los que estén bajo de ti, todos los que en tu casa, ¿sí? ¿Cómo vemos cómo precisamente cuando iban los apóstoles y con Lidia, por ejemplo, que iba y Lidia comprendió lo que era el evangelio? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Los llevó a su casa, a que les hablaran a toda su casa, a sus parientes, a su familia, a todos los que estaban bajo sus órdenes, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que estamos viendo, cómo hemos perdido tanto eso, ¿sí? El que lleguen a nuestra casa, entran en la bendición del Señor, entran en un lugar especial, porque acuérdense que Dios es un Dios que nos da territorio, nos da nuestra casa, nuestros hogares, para que allí sean parte del reino de los cielos.
Entonces, la verdad es que siempre son cosas que vamos aprendiendo en el día a día y que también van transformando nuestra forma de ver, nuestra forma de recibir a las personas, nuestra forma de entender lo importante que es que alguien entre a tu casa, ¿sí? Entonces, eso es, queremos compartir esa bendición también con los demás. Y hay varias cosas, anécdotas que les iré yo platicando también acerca de esto, porque de verdad que los viajes ilustran, como dice decimos normalmente, ¿verdad? Es, es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Por eso yo decía, a veces decía, Señor, pero es que hoy no hablé de ti, es que hoy no pude ni decir nada y aquí me traen en un templo y en otro y no sé ni qué cosa, ¿sí? Pero yo puedo ver la mano del Señor cuando tú dispones tu corazón y tú dices, yo quiero ser un portavoz, yo quiero mostrar quién es mi Dios en lo que, como hablas, en lo que haces, porque yo no tengo ni idea, es obvio que yo no hice nada, fue el Señor el que hizo las cosas a través de mí, ¿sí? Y yo vi pues muchas muestras de cómo el Señor se manifestó en todo esto y les iré platicando cada vez más. Pero lo que sí les digo es que vi que es vital que el gozo de nuestro Señor se manifieste en nosotros, el gozo se manifieste. Y también, bueno, en lo personal les digo, no nada más cada día cuenta, cada minuto cuenta para el Señor en lo que estamos nosotros transmitiendo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, bueno, vamos a orar, pero tengo varias cosas muy importantes que les quiero comentar también a propósito de esto, ¿verdad? Y es obviamente nuestras generaciones, como todas estas cartas del apóstol Pablo que él escribió quedaron dentro de lo que es la palabra de Dios y nosotros también tenemos que dejar esta palabra en nuestras futuras generaciones, ¿sí? Entonces hay varias cosas que les quiero comentar. También me llamó mucho la atención que en la escuela en la que fuimos había un grupo de Rotará, que son jovencitos también dependientes de un club rotario y tienen programas, ellos también tienen algunos programas, ¿verdad? Y uno de los programas era o es, obviamente, dice 3 abrazos y cuéntame tu historia. Y a mí me llamó la atención cuando vi ese título y les dije, ¿de qué se trata este programa de Rotaract? Y me comentaron, dice, es que ha habido muchos suicidios entre los jóvenes y este es un foco rojo para nosotros. Ha habido muchos suicidios entre los jóvenes y entonces empezamos esta campaña para que los jóvenes, con los jóvenes, dice, 3 abrazos y cuéntame tu historia, porque la gente, los jóvenes están tan confundidos, tan faltos de propósito en sus vidas que no ven ni para qué están viviendo. Entonces fue algo que también me llamó la atención, porque estos problemas se dan en todas partes del mundo, porque fuimos creados todos fuimos creados por un solo Dios, para adorar a ese solo Dios, con un propósito que este Dios, nuestro Padre, nos formó. Y cuando pierdes ese sentido de propósito, no pierdes el sentido de la vida. ¿Y para qué estás aquí? Entonces, bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que realmente para cada una de nosotras, cada día cuente para Él. Y la forma en que cuenta cada día es estar nosotros proyectando, es nosotros estar en su presencia, proyectar su presencia, el amor que Dios tiene para con cada uno de todos los que están a nuestro alrededor, primeramente a nosotros y después a los demás. Y me acordé primeramente a nosotros porque cuando vas en el avión siempre te dan las instrucciones y te dicen lo mismo. Cuando si hay una baja de presión en la cabina, entonces va a bajar la mascarilla, primero ponte tú la mascarilla y luego ayudas al que está allí al lado. Así que primero nosotros tenemos que ser llenos del gozo del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para poderlo llevar también a los demás. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por este maravilloso día, por tantas experiencias y tantas cosas que tú nos haces vivir. Y no necesitamos ir a tierras lejanas. Tu presencia, tus maravillas están siempre con nosotros, Señor. Siempre están con nosotros, siempre se manifiestan con nosotros. Te damos tantas gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir ese gozo y poderlo transmitir. ¿Quién quiere estar con una persona triste y amargada? Nadie. Pero ¿quién quiere estar con el apóstol Pablo cantando himnos, cantando y regocijándose y escribiendo una carta la carta de gozo en medio de su prisión, Padre? Te damos tantas gracias. Gracias, Señor, porque contigo lo tenemos todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.